Hola, me llamo Puracano y trabajo como psicóloga y coach e instructora de Mindfulness y MBSR en Factoría del Cambio. Y quería contarte mi experiencia con la práctica del mindfulness, con la práctica de la meditación, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Hace como 6 años que me inicio en la meditación por una compañera mía que también era coach, que trabajábamos juntas, y después empiezo a formarme a los 6 meses o así, empiezo a formarme en el método de reducción de estrés y empiezo a ponerlo en práctica tanto a nivel profesional como a nivel laboral, a nivel personal, y me doy cuenta de cómo evolucionan las terapias, de que son mucho más cortos los procesos, que el cambio se adapta mejor, no solamente por mí, sino porque también empiezan mis clientes a practicar mindfulness. Eso pasa también en las empresas, empiezo a dar formación en mindfulness en las empresas y se observa cómo los equipos pues todo como que fluye mucho mejor. La comunicación, la gestión del tiempo, sobre todo la gestión del estrés y bueno, y a nivel personal, pues tengo que decir que yo que he sido una persona así como súper luchadora y que no me rindo y que estoy mucho más calmada, ha llegado como si dijéramos la serenidad a mi vida. No es que no pelee tanto o que no luche tanto, claro que me esfuerzo, pero ya no me resisto a la evidencia, o sea, atiendo mucho más las señales que me da la vida, las señales que la vida me aporta. Me da mucha pereza enfadarme y mi nivel de estrés ha disminuido mucho, pero sobre todo lo que más ha disminuido es la parte del diálogo interno que tenía, y tenía la cabeza siempre a mil, y es como que estoy mucho más en calma, y además el diálogo interno que tengo es casi siempre en positivo. He aprendido a aceptar las cosas como son, no me resisto tanto a ello y lo miro siempre desde el lado más amable. De hecho, muchas personas me llaman purita solución, porque es como, bueno, para algo servirá esto que ha sucedido y vamos a ver para qué, ¿no? Eso no quiere decir que las cosas no me duelan, que a veces no me sienta pequeñita, y que sienta que el mundo me supera, pero sí digamos que mi nivel de recuperación, de resiliencia es como mucho más corto y que los bajones que pueda tener primero no son tan profundos y después también son más cortos, porque también me dejo fluir con ellos. Y eso tiene que ver con el desarrollo, la transformación que yo estoy experimentando y que soy más consciente de ella desde la práctica de la atención plena. Así que te quería decir unas cuantas cosas que tiene, que es el mindfulness. Y una de las cosas que a mí más me gusta y que más me ha ayudado es la de no juzgar, es la de aceptar las cosas tal y como son, no pelearte con ellas. Yo muchas veces en mis formaciones pues pongo el ejemplo de que si el termómetro marca 2 grados, no te lías a porrazos con el termómetro y lo rompes porque no estás de acuerdo con que haga 2 grados. Cuando tú miras el termómetro y hace 2 grados, a veces no hace falta ni ver el termómetro, sino simplemente sales a la calle, ves que hace frío y lo que tú haces es solucionar ese estado que te provoca el frío, y es abrigarte o quedarte en casa o enchufar la calefacción. Actúas, tomas medidas, pero no te peleas con ello. Y lo que hacemos habitualmente nosotros es, si algo no nos gusta, si algo nos resulta desagradable, pues nos liamos con ello y nos cae mal que alguien nos diga algo que no nos gusta, y cuando alguien trunca nuestras expectativas, pues
nos cae fatal y nos sentimos súper mal y nos dejamos llevar por las circunstancias y dejamos de actuar y de perseguir o de seguir nuestro objetivo y nuestra intención que era en ese momento. Entonces, en el momento que nosotros nos distraemos juzgando las cosas como agradables o desagradables, perdemos un poco el foco y lo que tratamos es de modificar eso que nosotros hemos juzgado de desagradable. Y lo único que tenemos que hacer es continuar nuestro camino, no despistarnos. Eso es una de las cosas que tiene. También el mindfulness lo que desarrolla al partir de ese no juicio y a partir de la aceptación, también lo que desarrolla es un estado de ecuanimidad, es un estado más de equilibrio y de compasión, es decir, de mirarlo todo desde un lado más amable y desde pensar que el otro no hace las cosas para fastidiarme a mí, hace las cosas porque no las sabe hacer de otra manera, porque quizá no ha desarrollado otra destreza, porque quizá su cultura, sus pensamientos, sus creencias, su educación, pues le hacen reaccionar de esa manera. Quizá porque tampoco es consciente de que lo que hace a mí me pueda estar molestando o haciendo daño. Pero indudablemente pienso que no lo hace por fastidiarme, sino que lo hace más bien por evitar su propio fastidio. Entonces, desde esa mirada puede ser también como mucho más benévola en el sentido no de arrogancia, sino de no me hace tanto daño lo que me hace, sino que es como si me sirviera como para poner un escudo protector de no es contra mí, sino que no sabe hacerlo de esa manera. O sea, el tiempo no se pone en 2 grados para fastidiarme a mí, simplemente lo hace porque tiene que hacer invierno, tiene que hacer frío y la naturaleza necesita ese proceso. Pues cuando alguien, yo digo personalmente, me ha hecho daño, no me ha hecho daño a mí, es que no sabe hacerlo de otra manera y a mí eso que ha hecho no me agrada, pero cuando yo lo miro así yo tengo capacidad de respuesta. Cuando yo pienso que el otro ha ido a por mí, entonces me dejo enfangar ahí por un estado emocional que realmente me despista de todo lo que yo quiero hacer. Por eso es que cultiva también la compasión, que la meditación cultiva la compasión. Y cuando yo hablo del mindfulness, ¿para qué? Pues es porque si estás en ese momento en el que quieres dirigir tu vida, en el que quieres estar más consciente, en el que quieres ser más coherente, en el que realmente te apetece tener una transformación, un cambio más duradero, te puedo decir que, y como te he dicho, que trabajo desde la psicología, desde el coaching, la PNL y todo eso, el mindfulness es algo como muy mágico. Si mi cara fuera la persona, yo diría que de la frente para arriba es la parte racional y de las cejas para abajo sería la parte inconsciente. Esa que de alguna manera es la que dirige casi todas nuestras acciones, porque si nosotros pensáramos un poquito, la mitad de las cosas que hacemos no las haríamos, pero como vamos en piloto automático, es decir, estamos en el modo hacer, esa es la mente hacer, siempre tenemos un listado interminable de cosas y entonces el ir en automático nos facilita hacer muchas cosas, pero muchas de esas cosas que hacemos, si realmente tomáramos conciencia, seguramente no las haríamos, porque más de una vez nosotros nos arrepentimos de eso que hemos hecho. No en plan doloroso, pero sí como, ¿para qué? A veces, ¿para qué? ¿Qué he conseguido haciendo eso? ¿No? ¿Qué he conseguido estando enfadada tanto tiempo? ¿Qué he conseguido dedicándome a hacer este tipo de tarea que lo único que ha hecho ha sido distraerme de otra más importante? Entonces la meditación lo que sí hace
es la meditación actúa sobre de aquí para abajo, sobre la parte inconsciente. Y la parte inconsciente es donde están metidos todos los programas que nosotros tenemos, que normalmente se instalan de 0 a 7 años, cuando no tenemos ningún filtro y todos nos lo vamos creyendo. Y después nuestras reacciones, os habréis dado cuenta que vuestras reacciones casi siempre son como las que teníais de chico, que te ves, cuando a veces te observas conscientemente, eres capaz de verte diciendo, madre mía, qué pataleta tengo, o estoy reaccionando, que no sé, como si viniera un ogro y me fuera a comer de verdad, con un estado de miedo y un estado de pánico, o con una sensación de tragedia, de soledad tremenda, que si lo miras fríamente y te pones en presente, verás que no tienes tal amenaza y que tal tragedia no es tal tragedia, y que no eres el centro del mundo para que el otro no tenga otra cosa más que hacer que machacarte a ti. Entonces, por eso la meditación es una transformación de dentro a fuera, porque actúa sobre los programas internos. Y eso es lo que nosotros llamamos la mente ser. ¿Es mala la mente hacer y es buena la mente ser? No, nosotros necesitamos los dos. La única que hacemos es que lo que pasa que en Occidente nosotros tenemos muy desarrollada la mente hacer y muy poco desarrollada la mente ser. Y la meditación lo que hace es cultivar la mente ser, porque meditar es lo mismo que cultivar. En el diccionario de la Real Academia no lo sé, pero yo recuerdo que de chico muchas veces te decían, ponte ahí y medita. Y era como tú te pones a pensar sobre lo que has hecho y demás. No, meditar en este caso lo que quiere decir es cultivar la presencia, cultivar la consciencia, cultivar la atención plena con una intención determinada. Y por eso es que ahora que estamos en un momento de transformación y de cambio de paradigma, donde hay muchas cosas que se tambalean y que tratamos de hacerlas de otra manera, es que surge este boom del mindfulness, de cultivar la mente ser, para equilibrar un poquito. Mindfulness, en los años 70 o así, había un médico, John Kabat-Zinn, que se dedicaba a disminuir, trabajaba, investigaba en la disminución del dolor crónico de sus pacientes. Estaba en Massachusetts y allí la universidad y los hospitales trabajan juntos. Entonces él veía que con la medicina alopática, la medicina tradicional, él ya no era capaz de hacer nada más por sus pacientes. Al mismo tiempo, él practicaba yoga y meditaba, era meditación budista, y él decía un día, dice, bueno, si esto a mí me funciona y me calma, y ¿por qué no? ¿Por qué esto no lo puedo yo llevar a mis pacientes? Y entonces él trabajó un método, una forma de llevar la meditación a sus pacientes, despojada de todo lo que tiene que ver con religión y parafernarias varias, es decir, como si occidentalizara la meditación, ¿no? De manera que lo hizo de una manera pautada, con unas meditaciones específicas y, bueno, con una explicación también, porque los occidentales tenemos que darle de comer a esta, porque somos muy racionales y nos gusta comprender las cosas. Allí en Oriente no les dan teoría, allí en Oriente meditan y ya sufre la transformación como de manera natural. Sin embargo, aquí, para aceptar algo, pues nos gusta comprender. Entonces tiene un poquito de teoría y una práctica de meditación guiada, y es un programa de 8 semanas pautado. Y esto lo hizo con sus pacientes y vio que los resultados eran magníficos, porque disminuía el nivel de ansiedad, el nivel
había mayor aceptación, o sea, el nivel de cómo afrontaban las enfermedades crónicas que tenían, se mejoró en la tasa cardíaca, en hipertensión, en diabetes, el sostenimiento del dolor, por decirlo de alguna manera, o la sensación del dolor se afrontaba de otra manera. Y vio que funcionaba y que, claro, luego los familiares que también lo vieron, sobre todo el estado de ánimo, también funcionaba, porque como sabéis, somos holísticos y si mi cabeza, si yo pongo la atención en que me duele mucho algo y me digo que estoy fatal, pues al final termino estando fatal y cuando algo me duele, pues también me afecta el estado de ánimo. Entonces, vio cómo la meditación, como el cultivo de esa atención plena, de esa ecuanimidad, de ese amor, de ese aceptar lo que hay, hacía que disminuyeran todos los factores que estaban agravando su situación y su dolor. Los familiares lo vieron y vieron los cambios, quisieron probarlo y así se fue probando y haciendo montones de estudios y de investigaciones que puedes mirar en internet, en cualquier sitio, John Kabat-Zinn. Y de ahí pasó a Europa y a España, obviamente, y como desde hace 10 años pues hay un cierto boom sobre el mindfulness, sobre la práctica del mindfulness. Hay una cosa y es que para meditar no tienes que saber nada, no tienes que esperar nada, no te tienes que vestir de ninguna manera, no tienes que buscar momentos especiales, no tienes que hacer nada de eso. Meditar simplemente es empezar a conectar contigo. Normalmente lo hacemos a través de la respiración, porque tú no puedes respirar de mañana o de pasado, tú solamente puedes respirar de hoy. Entonces, si eres consciente de cómo entra y sale el aire de tu nariz, pues entonces estás en presente, porque mientras estás ahí, no estás en otro lado. Dicho así, parece fácil, porque estamos muy acostumbrados a decir, bueno, vivir en el presente, vivir en el ahora, como si eso fuera algo que pudiéramos hacer así. Realmente sí lo podemos hacer así, pero cuando estamos entrenados en hacerlo. Y eso es lo que hace este método de reducción de estrés basado en mindfulness, es entrenar, es como si nosotros musculáramos el inconsciente, musculáramos la parte de los pensamientos, ¿no? Como si empezáramos porque cuando meditas te vas a dar cuenta que van a venir pues un montón de pensamientos. Y espero que no seas de esos o de esas que piensan que los pensamientos se pueden controlar. Ya te lo digo que no, los pensamientos no se pueden controlar, los pensamientos son impulsos y vienen así. Y además hay otra cosa que, bueno, es que el cerebro es súper interesante, pero los pensamientos no los puedes controlar. Lo que sí puedes es no irte detrás de ellos. Entonces, lo que haces cuando meditas es que te pones a concentrarte en la respiración, en los sonidos, en tu corazón, en cualquier cosa que tú hayas decidido llevar la atención con intención y que esté en presente, porque es un gimnasio, es como muscular, y van a aparecer montones de pensamientos. Y la historia está en que puede que te vayas detrás de los pensamientos y en el momento que te das cuenta vuelves a tu respiración. La respiración es un anclaje al presente, por eso no es que no sepas respirar, porque si no, no estarías vivo, sino que cuando tú te pones a ser consciente de la respiración, los pensamientos que están ahí llamándote la atención como loco, pues desaparecen o no se salen con la suya, porque ya te he dicho que si quieres dirigir tu vida, no te puedes ir detrás de todo lo que aparece. Y la mente, como está muy acostumbrada
o tu cerebro está muy acostumbrado a velar por ti y no le gustan para nada los cambios. Y eso de que tú te sientes tranquilita, con una posición de presencia, con tu espalda recta, tus hombros echados para atrás, tu cabeza levantada, una postura de dignidad, como diciendo, aquí estoy. Y el cerebro, eso como no está muy acostumbrado ni siquiera a que mantengamos esa postura con esa firmeza, te va a empezar a mandar información a ver si te atrae algo de lo que te manda. Y más de una vez, ya te lo digo, te vas a encontrar con que esa información te atrae y te vas. Porque el cerebro tiene dos viajes que interesan mucho, al pasado y al futuro. Y está continuamente mandándote información para que te vayas a un lado o a otro. Lo que nosotros hacemos con la mente hacer, cuando te decía antes que hacíamos muchas cosas y que a veces no pensábamos, tiene que ver mucho con que mi cuerpo está aquí conduciendo, pero mi cabeza está preparando una charla o está pensando en qué me voy a poner mientras me ducho, o estoy pensando en si podía haber hecho esto en lugar de lo otro, hay que ver lo que me dijo, hay que ver no sé qué, o sea, está continuamente llevándote a futuro y a pasado como para aprovechar el tiempo. Y eso está bien en un determinado momento, como te decía, pero cuando yo quiero estar consciente, no puedo irme al futuro o al pasado así de una manera a lo loco, sin ninguna intención. Porque cuando yo voy sin intención al futuro y al pasado, suceden dos cosas. Del pasado normalmente voy a traerme queja, voy a traerme culpa, voy a traerme resistencia porque ha sido así, porque hay que ver qué mala suerte, porque yo, porque tú, siempre hay una queja permanente, es una mente como que es un viaje como de la carencia, de la falta, ¿no? Siempre hay una queja. Y cuando voy al futuro, como viajo sin intención, sino que me he dejado secuestrar y en el futuro yo no tengo certeza, lo que hay es incertidumbre y ante la incertidumbre yo me siento insegura y ante la inseguridad me entra miedo. Entonces del futuro yo me traigo miedo y del pasado me traigo culpa. Y claro, yo vivo ahí en un estado donde es muy normal que sufra, porque el método de reducción de estrés, más que reducción de estrés, es un método de reducción de sufrimiento, porque yo sufro con el miedo y con la culpa. Así que cuando yo estoy consciente, eso no quiere decir que ir al pasado y al futuro sea malo, sino cuando yo estoy consciente y yo decido ir al pasado, voy con una intención determinada, voy a buscar recursos. ¿Y por qué voy a buscar recursos? Porque si yo estoy aquí, hoy estoy hablando y puedo decir esto, es porque he desarrollado algunas capacidades de toda la experiencia pasada mía. Entonces puedo ir de nuevo a por ellas y puedo traérmelas en el momento en que las necesito. Puedo ir a esos recuerdos porque voy con una intención concreta. Y cuando yo me voy al futuro, voy también con una intención concreta. Quiero visualizar, quiero crear, quiero que mi mente, porque sabes que el cerebro no distingue entre la realidad y lo imaginado. Entonces, cuando yo imagino el futuro, en mi mente se está creando una imagen. Y como yo recibo un montón de información a lo largo del día, mi mente selecciona aquella que conoce, de manera que cuando yo he creado algo, y entonces en mi día empiezo a detectar, a poner atención, a percibir aquello que mi mente conoce. O sea, que la creación en el futuro a mí me sirve para enfocarme en lo que realmente quiero. La mente funciona así, en automático y en no automático. De manera que si yo al futuro me voy con el miedo, ¿qué piensas tú que voy yo a percibir durante el día? Situaciones que me produzcan miedo. Si yo voy al pasado y me traigo la culpa, ¿qué piensas tú? ¿Qué estado de ánimo voy yo a estar
percibiendo ese día. No voy a percibirme como una pura que tiene recursos y que tiene capacidad, no, voy a percibirme como una pura que fracasó en esto, que metió aquí la pata, que pudo haber hecho, que no hizo, y eso influye obviamente en mi estado de ánimo. Y a pesar de que en este momento no me esté sucediendo nada, yo me encuentro mal, yo tengo miedo, yo reacciono de una manera descomunal, yo no gestiono mis emociones. Eso es lo que pasa cuando yo solamente desarrollo la mente hacer y no desarrollo la mente ser. Las dos mentes las necesito, pero las necesito desde la consciencia, no desde la inconsciencia, no desde el no saber qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Te está quedando claro más o menos la importancia de la meditación? Luego hay otra cosa, cuando se descubre la neuroplasticidad del cerebro, se ve también que las personas tenemos unos patrones de comportamiento. No sé si yo lo explico un poquito así como, mira que una hormiga pesa poquito y que son chiquititas, pero tú has visto cuando los caminos de las hormigas, cuando pasan mucho por un lado y otro, pum, 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 que se queda hecho un surco, que realmente se distingue, se ve un camino. Así pasa con nuestro cerebro, que se conectan unas neuronas con otras, hacen una sinapsis y se establecen como recorridos, como patrones de conducta, de manera que a nada que alguien te mira de una manera determinada, se enciende, se pasa por un camino y tú tienes la misma reacción que la primera vez que te pasó eso, que seguramente pasó de 0 a 7 años, que tú no te acuerdas de ello para nada, pero sin embargo tu cuerpo reacciona como si estuviera ahí en modo que tengo que atacar o que me tengo que defender y demás. Entonces, cuando se descubre la neuroplasticidad, quiere decir que se pensaba antes que las neuronas se morían conforme íbamos envejeciendo y sin embargo se descubre que no, que seguimos generando neuronas y que podemos seguir. Eso significa, porque si no, no tendría sentido nada de lo que estamos hablando, no había transformación posible, pero como tenemos neuronas nuevas, significa que podemos hacer conexiones nuevas. Claro que no vamos a tardar tanto tiempo como no tenemos tanto tiempo de vida para hacer un cambio si lo hiciéramos inconscientemente, pero como ahora lo hacemos conscientemente, pues podemos ir instalando programas nuevos, programas de si esta era mi reacción, yo ahora quiero responder de esta forma. Y a base de responder de esa manera, yo genero una conexión sináptica que se convierte en mi patrón, en mi nuevo patrón de comportamiento. Y eso es, por eso es una transformación de dentro a fuera. Lo bueno de esto es que no lo tienes que hacer racionalmente, sino que cada vez que tú estás practicando la meditación, tú dices, bueno, me voy a quedar aquí sentada de esta manera 20 minutos y acepto todo lo que venga, acepto los pensamientos que vengan y vuelvo a mi respiración, pero acepto también si hay un pelo que me molesta o si hay una mosca que se me posa encima, pues se irá, porque hay una de las cosas que ya sabes, y es que en esta vida nada es permanente, o sea que todo está en continuo cambio. Y si no, mírate, no eres el mismo bebé que nació, algo ha pasado en ti, nada dura eternamente. Entonces, lo mismo que viene, se va. Y si tú permaneces ahí con tu intención y tu objetivo y tu foco, que en ese momento es meditar, centrarte en tu respiración, todo lo que pase alrededor no tiene nada que ver contigo. Está ahí y tú puedes desarrollar la capacidad de sostener lo desagradable, la capacidad de sostener lo agradable. Y eso que tú estás haciendo ahí en esos 20 minutos con algo que es totalmente inocuo, porque una mosca no te va a hacer nada, porque un pelo en la cara tampoco, porque se te duerma la pierna tampoco va a pasar nada. Todo eso que tú estás aprendiendo a sostener ahí en esos 20 minutos, va a tener su efecto después en tu vida diaria, porque si tú no reaccionas ante algo
que te molesta para quitártelo de una manera, pues me pica, me rasco, ¿no? Tengo un pelo, me lo quito. Lo hacemos de manera así. Cuando yo aprendo a sostener el pelo, sostener el picor, observar si me pica mucho, si disminuye, cuando se va, porque se termina yéndose, al final en tu vida diaria sucede la magia, y es que las circunstancias, pasen lo que pasen, no van a dirigir tu vida, sino que tú vas a decidir cuándo lo vas a hacer. Porque hay una cosa que además es muy interesante, tú sabes, cuando estamos despiertos, nuestro cerebro está en onda beta. Cuando meditamos está en onda alfa, es una onda mucho más planita. En hipnosis, en onda teta, y dormidos en onda delta. Pues en la meditación, en onda alfa, resulta que no se sabe por qué, pero se genera serotonina y se genera oxitocina, que la oxitocina es la hormona del apego, y lo que genera es mucha calma. De manera que cuando tú estás meditando, lo que estás haciendo es regenerar por dentro. Dicen que 20 minutos de meditación equivalen como a 4 horas de sueño a nivel de regeneración del organismo y a nivel de descanso, obviamente. Entonces, ese es otro de los beneficios que tiene. Por eso es que cuando tú meditas, que la meditación no es relajarse, pero que tiene como efecto secundario la calma, porque estás generando la hormona de la calma. Por el contrario, cuando tú estás en automático, normalmente, ¿sabes? La hormona del estrés, aparte de adrenalina, la hormona del estrés es el cortisol, y el cortisol es veneno puro para el cuerpo. Cuando tú estás en automático y no eres consciente de que estás sobrecargando, y el estrés no tiene tanto que ver con el exceso de trabajo, sino con el diálogo interno que tienes. Tú puedes ser que estés súper tranquila, pero puedes tener un diálogo interno que nosotros le llamamos rumiación, que puede ser tremendo. La narrativa que tú tengas ahí de lo que te estás diciendo, eso puede ser tremendo. Entonces, estás generando cortisol a raudales, y eso es lo que envenena el cuerpo, y lo que tiene esos efectos secundarios, que incluso a veces puede llegar al cáncer, a adicciones, a comportamientos desadaptativos, y todo porque yo no soy consciente de lo que me estoy diciendo. Simplemente con bajar el nivel de rumiación, tu salud va a mejorar sí o sí. Pues no sé qué más cositas me quedan por decirte. Me quedan por decirte que en el método de reducción de estrés basado en mindfulness hay como dos partes. Una que es el autoconocimiento y otra que es la parte de la generación de la nueva respuesta. En el autoconocimiento trabajamos lo que es la atención, lo que es la percepción, lo que son las emociones y mi reacción frente a las emociones, con ejercicios tanto a nivel de práctica formal, unas meditaciones formales con una duración determinada, con unos contenidos determinados, y luego práctica informal, que son ejercicios de darse cuenta, que nosotros lo llamamos ejercicios de darse cuenta, pues cuántas veces me he quejado hoy, qué hago ante un acontecimiento desagradable, qué hago ante un acontecimiento agradable, cuándo los detecto, cómo los detecto. Todo eso está pautado y se da en el curso, y se van viendo las experiencias. Y después de esos 4 módulos, pues están los 4 módulos de preparación para la nueva respuesta, y es darte cuenta de tu resiliencia. Al principio os hablaba de que no es que yo ahora no me venga abajo cuando, bueno, pues a veces las cosas pintan mal, o sea, las circunstancias a veces, pues yo lo digo, pues son una mierda, pero mi capacidad de, porque a veces aún lo hago, de resistirme a ellas,
es mucho más corta, pero sobre todo lo que es más corto es el momento de caída. Puedo bajar, pero mi capacidad de subir es más rápida y tiene que ver, como os decía, con la aceptación y con el tener ya conocimiento de dónde estoy poniendo yo el foco, de qué es lo que estoy percibiendo, de qué es lo que me estoy diciendo, porque empiezo a ser consciente de eso, ya me conozco y empiezo a ser consciente de eso y entonces es mucho más fácil desmontarlo. No es una cosa que hagas a propósito, sino que es que a fuerza de estudiar dices que estoy desagradable, ¿qué pasa aquí? Y empiezas a mirar y es todo muchísimo más rápido. Pues se trabaja la resiliencia, se trabaja también la comunicación no violenta, que tenemos una comunicación muy agresiva y a veces con nosotros mismos. Y eso es una parte muy interesante. Y hay otra parte que es la gestión del tiempo, y que yo lo llamo también la gestión de la energía, porque a veces no es que no tengamos tiempo, es que no tenemos energía realmente, pero sí lo que aprendemos es a priorizar, a darnos cuenta de que solamente podemos actuar de lo que depende de nosotros, de lo que nosotros llamamos el círculo de control, y que cuando tú tu agenda la organizas de tal manera que esté dentro de que lo que te pones en la agenda esté dentro de tu círculo de control, vas a aprender a priorizar, porque hay muchas cosas que están en nuestra agenda y que no dependen de nosotros, que es de ese círculo de preocupación, que son tareas que también experiencias que se tienen dentro de la formación, que se ve muy claro. Y la última parte sería pues la integración de tu vida de mindfulness, de tu meditación, cómo integrarlo en tu vida. No es como añadirlo a una tarea más, sino cómo poderlo integrar de tal manera que igual que ahora o te duchas por la noche o te duchas por la mañana de una manera así casi automática, pues de una manera consciente alargues ese proceso de cuidado de ti. Bueno, yo digo por la noche o por la mañana porque durante el día a mí personalmente me cuesta más trabajo hacer la práctica formal, pero yo todas las mañanas me levanto y ahora he adelantado el despertador y eso que lo he adelantado es lo que hago en mi práctica de meditación de 20 minutos, media hora. Durante la formación es una práctica más exigente y más pautada, precisamente para que se coja ese hábito, para que se pueda realmente transformar las conexiones cerebrales, y tienes que estar más atento a ello, pero una vez que haces el entrenamiento, el mantenimiento son con 20 minutos. Sí que es recomendable de vez en cuando, cada cierto tiempo, pues irte a un retiro de silencio, o puedes hacer prácticas en grupos de meditación que haya en tu ciudad o incluso online. Yo tengo un grupo online y no sé, no es difícil integrarlo, pero es una cosa que cuando tú ya la sientes, te rindes, porque vas a ver que cuando empieces a practicar mindfulness, te van a surgir un montón de cosas atractivas más que pensar en tu respiración. Y a veces te vas a juzgar y vas a decir que no eres capaz, o a veces vas a juzgar y vas a decir que es una tontería. Yo te garantizo que eso le pasa al 99% de las personas que dan con el mindfulness su primera vez, pero que también un porcentaje muy alto, te puedo decir que casi el 80%, con esta formación de mindfulness basado en la reducción de estrés, con este método, a lo largo de las 8 semanas, a la tercera, cuarta semana, empiezan ya a ver los efectos y a hacerlo. Pues como te decía, me llamo Pura Cano y estaría encantada de acompañarte en este intensivo o en este método de reducción de estrés de 8 semanas. Y muchísimas gracias por haber estado ahí en este momento. Sí que me gustaría hacer una pequeña meditación para, bueno, pues para irnos entrenando
Así que me gustaría cerraras tus ojos o los entornaras y te pusieras en una postura, voy a buscar por las campanillas, perdón. Te pusieras en una postura sentada, si te es posible, si te viene bien. Si has escuchado la campanilla, la meditación terminará con el sonido de la campanilla y es interesante escuchar el sonido de la campanilla hasta el final porque de alguna manera eso te trae al presente, a conectar con los sonidos que solamente suceden en presente también. Es importante revisar la postura, que sea una postura de dignidad, que hagas un repaso por tu cabeza, tus ojos, tu frente, tu mandíbula, tu lengua, que observes que está relajada, tu cuello, tus hombros en un estado de apertura, tu columna vertebral derecha como si contuviera una pila de monedas, tus pies bien plantados en el suelo si es que estás sentado en una silla y si estás en un zafu, tus rodillas apoyadas en el suelo, de manera que estés enraizado y conectado con el universo al mismo tiempo. Y puedes tomar una respiración profunda y observar la sensación que tienes al inspirar y al exhalar. Para empezar a respirar normalmente, observando la respiración por donde entra. Puedes fijar un punto entre tu labio superior y las fosas nasales y sentir cómo entra y cómo sale. La temperatura, la fluidez, si entra por los dos boquetes, por uno solo. O también puedes poner tu atención en el abdomen, cómo se infla y se desinfla. Quizá también puedes ponerlo en el pecho. Procura que tu intención sea mantenerte fijo en uno de esos tres lugares. Tu cuerpo ya sabe respirar, no tienes que forzar nada, simplemente observar con el firme propósito de estar en este momento observando tu respiración porque no hay nada mejor que hacer. Quizá tu cabeza te traiga pensamientos atractivos que te puedan llevar a futuro o a pasado, o pensamientos dolorosos que te puedan llevar a futuro y a pasado. Apenas te des cuenta,
Vuelve a tu respiración como si este fuera un refugio donde puedes estar en calma y a salvo. Si tu mente se va, tú la traes de vuelta. Y si se va 100 veces la traes de vuelta. Sin juicio, sin reñirte, simplemente con firmeza y con amabilidad. Sabiendo que la mente hace lo que sabe, saltar de un pensamiento a otro. Y tú la traes de vuelta. Quizá te ayude contar respiraciones. Puedes contar cuando inhalas, 1, y cuando exhalas, 2. Así hasta 20. Y si te pierdes, vuelves a empezar. Sabes que cuando inhalas estás inhalando y cuando exhalas estás exhalando. Cuando inhalas has llegado, cuando exhalas estás en casa. Quizá te puedas agradecer este momento que te has dedicado y sentir la calma que te has proporcionado. ¿Cómo te ha ido? Espero que bien, que te hayas dedicado este momentito. Yo te voy a dejar, a mí me puedes localizar por WhatsApp en el 666-55-4622. Próximamente tenemos el día 5 empezamos una formación en Barcelona del 5 al 8. En febrero tendremos otra en Barcelona y en abril otra para que estés en contacto. También tenemos formación online que sale en enero y formaciones en Badajoz que estamos ahora con la 3ª edición y la 4ª edición será en febrero. También tenemos formación en Cádiz, así que seguramente que alguna de estos te vaya bien. Si tienes preguntas o quieres más información, puedes contactar con nosotros a través de la web de amartecoaching.com o growstudio.com, que es el centro donde se imparte la formación en Barcelona.
Muchísimas gracias por haber estado hasta ahí. Namaste.